Hola Mara, ¿cómo estás? Este video tiene el objetivo de orientarte sobre todo el primer capítulo de tu IPP para que también llegues a tener mucha más confianza a la hora de defender tus postulados. Trata también de orientarte en la medida de que ordenar un poco tus referentes teóricos, que yo soy de la idea de que no podemos soltarlos fácilmente. Cuando nos gusta un autor o queremos tener iniciativas sobre su pensamiento y su abordaje, no hay que soltarlo, simplemente hay que ahondar un poco más en su importancia y su aporte. Bueno, este video lo puedes ver, te lo recomiendo que lo veas en la noche, cuando tengas tiempo de reflexionar sobre tu aporte, tu trabajo. Lo puedes ver en primera instancia tú solamente porque tú vas a ser la única que tiene acceso al link, pero si quieres lo puedes compartir o como quieras hacerlo. Bueno, el título del video se llama La multidimensionalidad del espacio. Este, y juego con una obra artística que ve de que hay múltiples perspectivas sobre un objeto claro, que es, por ejemplo, un ave, ¿no? Eh, también, bueno, quiero decirte que ahí se ven las dos portadas de los IPPs, tanto el tuyo como el mío, que pues, estamos jugando contra el calendario. Entonces, básicamente lo que se me ocurrió al ver el paralelo de tu necesidad de titulación, que pues realmente se relaciona mucho con el mío, pues decidí respaldarte en la medida que yo también saco mi IPP, que de alguna medida también podría involucrar. Es decir, creo yo que para fortuna de ambos, si hay una estrategia compartida es que los textos pueden comunicarse. De esta manera, hablando que el ejercicio del geógrafo también corresponde a las relaciones que pueden tener entre los compañeros. ¿Por qué? Porque al final la búsqueda del conocimiento es eso, conexiones, ¿no? Eh, no estoy acá para hablar de mi informe IPP, sino del tuyo. Y habría que calendarizar, creo que una defensa compartida. Si bien me podría parecer un hecho pertinente para hablar de un proyecto que se extiende mucho más allá de un solo IPP. Bueno, los alcances en la gestión del conocimiento. Solo te digo, esto es una referencia, una contextualización para darnos la confianza debida de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Por ejemplo, hablamos de los pregrados, que son preuniversitarios, donde supuestamente te enseñan a leer y escribir y, bueno, conocimientos generales. En la licenciatura no es que nos enseñan gran cosa, sino el conocer. O sea, conocemos disciplinas, conocemos quehaceres, métodos, y esto en énfasis de crear un texto que se llama la sistematización de citas. Sistematizamos citas, conectamos citas y las tesis, que o IPP en todo caso, son al final del día una forma de sistematizar bien un documento, que es al final lo que importa, la forma más que el contenido. Supuestamente en niveles mayores, como maestrías y doctorados, la maestría es el comprender, el respaldo por cierto autor o perspectiva, donde ya te apegas a una perspectiva y donde cierto autor tú abordas una temática. Ahí, por ejemplo, uno se puede decir yo soy de cierto autor, soy de Santos, soy de Lefebvriano, soy de Harvey, o sea, es ahí donde uno dice, bueno, ahora sí tengo la capacidad de reconocer una perspectiva y entenderla. En el doctorado hay un manejo más claro de los conceptos y supuestamente tú propones un concepto. ¿Qué quiere decir? Das una palabra cuyo contenido nos permite mejorar, avanzar en el conocimiento. Un fenómeno, algo referido, ¿no? Por ejemplo, el profesor Cabrales habla del concepto del urbanismo capilar, ¿no? Y donde él analiza cómo el urbanismo crece o se emerge, ¿no? En cualquier espacio posible que el capital y el espacio físico lo permiten en la ciudad. O sea, supuestamente los doctores tienen esa capacidad. Pero ¿qué sucede si desde licenciatura ya tienes un concepto creado y lo quieres defender a lo largo de los posgrados? O te adelantaste y creaste un concepto y los profesores van a decir, no, pues los conceptos no pueden ser creados a nivel de licenciatura. Bueno, eso es mentir, es una falsedad. O sea, si el estudiante a nivel de licenciatura lee textos
que provocan crear conceptos. En esa medida los conceptos que puede defender el estudiante o el tesista eh, o el que está en el IPP, pues tiene que ser la defensa potente y confiar en lo que hace. Como trascendentales a estos tipos de formación o gestación de conocimiento está el estilo, la creatividad y la convicción. O sea, a la hora de escribir tenemos un estilo, sabemos qué creatividad, cómo conectamos con nuevas cosas y la convicción de defender. Entonces, en este proceso de tu vida de la licenciatura, si hay, como bien detectado, quieres posgrados, pues conectarlo. O sea, es como que este es el primer eslabón hacia ese posgrado, hacia ese doctorado, hacia esa formación del conocimiento y que no podemos pensar que termina la licenciatura y borrón y cuenta nueva, sino una conexión, hay una búsqueda del conocimiento que está ligada. Las competencias en su concepción del espacio, del pensamiento geográfico al pensamiento espacial. El espacio va a ser referido por geógrafos, va a ser conceptualizado y a quién ampararnos surge la pregunta. En este caso, bueno, presento a Harvey, a Soja y a Massey, que son geógrafos críticos, y ellos van a beber la inspiración de un sujeto en concreto, lo vas a ver posteriormente. Y la idea es, así como ellos llegaron a la teorización, a hablar sobre el espacio en niveles generales que sirven para muchos ensayos, muchos artículos que nos permiten ver el mundo de distinta manera, hay formas de encaminarnos en sus guías, pero también sin desnaturalizar nuestra propia concepción del fenómeno, de la realidad, de las circunstancias en las cuales estamos inscritos. Por ejemplo, del espacio vivido al percibido y del percibido al concebido, cuando la vivencia alcanza la teoría. Es decir, hay que saber que la vivencia que nosotros tenemos en otras latitudes y en otras circunstancias posibilita la creación de teorización en términos para generalizar nuestros argumentos y estos pueden ser compartidos y aceptados en la sociedad. Pero hay que reconocer que ese camino de la vivencia a la teoría involucra justamente pasajes de esfuerzo, de sistematización, de dedicación. Entre esos pasajes pues está el hecho de ver este video y de alguna manera reflexionar sobre lo que se ha hecho hasta el momento. Bueno, Henry Lefebvre, que es el pensador central de la década de los 90, es el sujeto que va a fertilizar el pensamiento y la imaginación geográfica de una forma importante para que los pensadores anteriores presentados tengan una solvencia y un crédito mayor. La producción social del espacio, una vuelta por Lefebvre. Cuando Lefebvre habla sobre la producción social del espacio, que por cierto es una deuda de una concepción que el departamento no ha gestado, o sea, los que dicen, bueno, yo quiero leer a Lefebvre, me gusta la producción del espacio, no existe un respaldo evidente de una tradición de la Universidad de Guadalajara por entender a Lefebvre. O sea, no es con qué profesor te enseñó Lefebvre, qué profesor es lefebvriano, pues no hay deudas en cuanto al pensamiento de Lefebvre dentro de la UDG y por eso yo también animado a abordar el pensamiento de Lefebvre por base a conexiones de libros, veo en ti este ánimo por Lefebvre que no pienso en alguna medida mientras te ayude a que sea descartado a la hora de construir tu IPP. Porque se me hace a mí gacho, a mí me ha pasado, experiencia concisa de querer juntar a Soja, juntar a Milton Santos, autores, con el respaldo de catedráticos, de profesores del UDG, y lo menos que lo que han hecho ellos es justamente descartar toda esa inquietud mía y bueno, achatar mi investigación a nivel de licenciatura. Yo creo que cuando el estudiante tiene aspiraciones a abordar pensamientos complejos hay que acompañarlo. Ese es el papel de los mentores, ese es el papel justamente de los catedráticos que tienen que saber que los estudiantes tienen propuestas y quieren agallas de abordar pensamientos complejos, que no es cosa del otro mundo, sino paciencia y estrategias de entender lo que dicen estos sujetos. Bueno, justamente para entender lo que dice Lefebvre y cómo llega a reflejarse en tu IPP, hay que tener datos, investigar un poco sobre su contexto, sobre sus aportes, y en este sentido, una vuelta a Lefebvre es justamente acomodar conceptos, palabras que nos dan cuenta del trabajo de Lefebvre.
En primer lugar, Lefebvre tiene un carácter filosófico de formación. ¿Qué quiere decir? Va a pensar profundamente las cosas. Bueno, antes me estoy adelantando. ¿Qué significa ser un pensador francés? Un pensador francés significa iluminar el mundo. Significa tener las agallas de aportar conocimiento que va a universalizar, que va a librar el mundo. Esto es una herencia que Francia, la estirpe francés, la idiosincrasia francesa la reconoce desde Descartes. El cráneo de Descartes, por ejemplo, está en un museo del pensamiento universal en Francia, lo alaban. Entonces, ser un pensador francés es iluminar al mundo. Los franceses van a lanzarse a esa consigna. Y Lefebvre tiene ese espíritu francés. Y desde la filosofía lo sabe muy bien. Lefebvre después entra a la sociología. Para cómo es que no es solo desde la filosofía, desde lo etéreo, desde el pensamiento general, desde las bases fundamentales, tienen que entender cómo la realidad se gesta, sino tiene que tematizarse un poco. Y en esa tematización Lefebvre no decide geografía. Lefebvre no es geógrafo de formación, es sociólogo y filósofo de formación, pero su crítica al espacio, su crítica a la ciudad lo posicionan como un mentor o una base fundamental del urbanismo, de un urbanismo crítico. Un urbanismo crítico. Lefebvre centraliza el pensamiento de la ciudad como intención y como una fase de su formación. Pero Lefebvre es marxista, que quiere decir que él integra Marx a la tradición francesa de la década de los 90. Marx es un pensador del siglo XVII y en el del siglo XIX, y en el siglo XX aún sus repercusiones tienen que ser traducidas, y Lefebvre es un personaje clave para mantener el espíritu crítico de Marx en la sociedad francesa de la década de los 90. Él habla sobre la sociedad capitalista y descubre que el núcleo de la sociedad capitalista en términos espaciales es lo urbano. La sociedad capitalista es urbana, por esencia, de alguna manera. Él inventa un método transductivo. Este método es difícil de aceptar por la convención del cientificismo. El método transductivo, que lo vamos a ver más adelante, es un método clave para entender el aporte de Lefebvre y cómo Lefebvre tiene esos alcances que difícilmente cualquier pensador tradicionalista puede entenderlo. Después, Lefebvre habla de la utopía experimental, la capacidad de imaginar. Lefebvre va a ir justamente contra esos designios de que la ciencia es un pensamiento simplista. No es nada simplista Lefebvre. Lefebvre es complejo, por el contrario. Tiene una fase de un periodo urbano donde él centraliza el pensamiento de la ciudad en sus aportes, y de la ciudad, ya que es una abstracción. Al ser filósofo, él va de entre abstracciones, es decir, entre categorías generales y tematizaciones concretas. Entonces, él de la ciudad ingresa al espacio. Y cuando ingresa al espacio, él dice, bueno, se vuelve geógrafo. Es que la dimensión espacial del pensamiento puede volver a geógrafos, a distintos personajes de distintas disciplinas, porque el espacio es una dimensión ineludible a la hora de pensar, está prescrita en nuestros quehaceres cotidianos inclusive. Otro de los conceptos que Lefebvre aborda es la cotidianidad, cómo desde la cotidianidad hacer filosofía, pensar cómo el mundo se moviliza. Bueno, Lefebvre ve su mayor alcance de estimulante al ser sociólogo de los cambios en el mayo del 68, que quiere decir, Lefebvre acompaña los ritmos sociales revulsivos, y en el mayo del 68 es uno de los referentes claves de estas luchas sociales. Él es el pensador del espacio de lo posible. Por eso estimula luchas sociales cuando la izquierda se miraba dogmatizada. Él dice, no, hay más allá que luchar, y en eso más que allá habla de la utopía útil para hacer los cambios. Pero después del mayo del 68, Lefebvre se encuentra decepcionado y derrotado. Porque así como hay niveles altos donde sus mayores alcances, también hay desdichas. Y en estas desdichas Lefebvre ve que su pensamiento, sus aportes se empiezan a desgastar. Pero es pionero de una forma de pensar que va a retomar un vigor en base a que va a alimentar a geógrafos, y que las circunstancias históricas va a jugar a favor de lo que Lefebvre estaba aportando.
Porque Lefebvre vuelve por el ciberespacio que reivindica su legado. Porque Lefebvre es de los primeros pensadores que dice hay que pensar lo virtual, cuando no existía capacidades técnicas para que eso virtual se entienda como la modelación de la ciencia. La ciencia se entendía tan rigurosa, tan estrecha, que era solo experiencia y teoría, pero no simulación. Lefebvre estaba hablando en lo virtual, como él dice, desde lo virtual, hay que entrar en lo virtual, pero no tenía estas tecnologías para hacerlo virtual, las evocaciones. Y hoy por hoy la ciencia tiene gran apoyo por la simulación, por lo virtual. Lefebvre ya hablaba en términos teóricos y expresiones narrativas de lo virtual. Entonces Lefebvre, si hoy estuviera vivo y haría la posición de su teoría, él se apoyaría de la inteligencia artificial para hablar de esas deseos, utopías virtuales, ese deseo de lo posible que la imaginación siempre está aportando a la hora de pensar la propia realidad. La realidad no se concibe como algo tácito, objetivo por completo. Siempre hay algo que se escapa a eso de lo posible y que nos moviliza como sociedad. Entonces, el periodo urbano, él aborda y llega a la maduración del concepto del espacio. Él habla del derecho a la ciudad, del urbano a lo rural, la revolución urbana, el pensamiento marxista y la ciudad, espacio y política, y después llega a la producción de espacio. Una obra muy compleja, pero no por ella difícil de entender. Te repito, a mí la decepción universitaria ha sido que entre estos pensadores complejos que ya tienen años reconocidos, la universidad no ha hecho lo posible, la UDG, por entender, hacer campañas de entrar a estos pensamientos. Por eso siempre los aportes universitarios son bajos, sosos o recetas ya conocidas. Lefebvre es de núcleo marxista. Pero ¿qué es lo que hace qué extiende de Marx, que Marx estimula pero tampoco desarrolla en sentido explícito? Algo que también hace Harvey con Marx, reconoce el espacio que Marx teoriza, pero lo hace más explícito Harvey a la hora de entender cómo el capital ejerce su desarrollo. Lefebvre habla de la vida cotidiana, habla del Estado y habla del espacio urbano, desde perspectiva marxista. Marx, por ejemplo, ya hablamos de una conexión, es crítico de la economía política clásica, él es parte de la economía política, nunca quiere desrelacionar la economía de la política, habla de la ética, de la lógica de los cambios, que justamente revierte de la de Hegel, y hace que la historia se entienda desde aspectos materiales, porque la historia era etérea, era invisible, intangible, pero es materialismo histórico, ¿no?, de Marx. Y desde estas aportes Lefebvre construye su visión y habla de cómo es que la producción social del espacio. Entonces, es que el capital produce su propio espacio, es que la sociedad produce su propio espacio, y es que la comunidad también puede producir su propio espacio. Es decir, la sociedad en diferentes dinámicas produce diferente espacio, ¿no? Y vemos que con Marx la visión del tiempo realmente está clara, porque dice el capitalismo viene del socialismo y el comunismo, pero en cuestión del espacio que hay una cierta sensación de que Marx no complejiza lo que el espacio significa a la hora de abordar estos cambios. Por eso viene Harvey a completarlo. Es el trabajo el que genera justamente estos cambios. En la sociedad capitalista hay trabajo, en la socialista, en la comunista, y estos cambios generan la producción del espacio. Pero es una producción del espacio que Lefebvre, que es algo compleja, porque es resultado y a la vez parte. O sea, el espacio es recursivo en sí mismo, ¿no? Entonces eso ya es complejidad, no es linealidad. Lefebvre, en su visión marxista, antes justamente de entrar a esta faceta urbana, genera textos que habla del materialismo dialéctico, de la estructura, donde se pone contra Althusser, porque hay una visión de Marx muy simplista. Habla de la conciencia mitificada, de la lógica formal, la lógica dialéctica. O sea, él entiende la lógica de Marx. O sea, él por eso tiene abordajes importantes, porque entiende lo que muchos querían entender como un método simple, como una receta de cocina. Él entra a abordajes mayores, habla sobre el Estado, la comuna, inicios del abordaje de lo espacial. Y cuando aborda la comuna es
hito social que la Francia reconoce para entender, para abordar el progresismo, ¿no? Una Francia que siempre se ha debatido entre estas referencias de la izquierda, de la derecha, y en la comuna Francia entra a revolucionar, porque la historia de Francia, los franceses lo saben muy bien, desde la Revolución Francesa, Francia es el modelo a seguir del conocimiento de la modernidad. Francia es muy moderna, entonces en ese sentido la modernidad también abraza la crítica de Marx, y Lefebvre es el que busca justamente dar cuenta de estos cambios y empieza a entender la dimensión espacial en las formas organizadoras. Porque ya la dimensión temporal estaba muy abordada en Marx y en muchos otros autores, pero la visión espacial del marxismo tenía esas deudas y empieza de alguna manera a entender Lefebvre ello. El método transductivo de Lefebvre se entiende porque el razonamiento científico, que es deductivo, inductivo, que se basa en lo empírico, deductivo, la razón y todo, que la razón que no tiene que ver con lo que vemos y no tiene sus lógicas aparte, pero lo inductivo de lo particular, lo general, que está abrazado justamente en lo experimental, lo que vemos. Pero ¿qué es de todo eso que imaginamos como posible? Por ejemplo, en el ciberespacio, ¿no? Esa metrópolis urbana llena de conexiones y de luces, ese objeto virtual. Ese es el método transductivo para Henry Lefebvre. Pensar ese objeto virtual como potencialidad de futuro en base a evidencias de lo concreto. ¿Qué quiere decir eso? Si yo veo que hay celulares en París, de repente estos celulares van a hacer que se llenen de antenas y conexiones, y veo un tipo de edificio que de repente, muy tecnológico, que de repente se hace que la ciudad se convierta en una ciudad inteligente. Y eso es una prolongación de ciertas aptitudes o objetos científicos que se hacen espacio y se hacen tecnosfera. Es decir, la ciencia ficción es el método transductivo al final de cuentas, porque la ciencia ficción nos ha adelantado conceptos. Nos ha adelantado el concepto del ciberespacio, por ejemplo. Es decir, la ciencia ficción es transductivo porque nos posibilita ver esa prolongación virtual de la ciencia y su impacto en la realidad. Entonces es una antesala del pensamiento al desarrollo científico. La simulación de la IA, por ejemplo, podemos nosotros decirle al IA que cree escenarios de reforestación. Entonces hay un método transductivo ahí. ¿Por qué? Porque la modelación nos permite pensar lo que vamos a llegar, la guía de lo que vamos a hacer en transformaciones de la realidad. Y Lefebvre lo hacía y pensaba este método transductivo sin tener estas tecnologías. Por eso era poco comprendido. Porque Lefebvre te dicen, bueno, lo que dice Lefebvre en mucho es usa en la imaginación. Porque Lefebvre es utopista, y en su utopismo experimental él va justamente contra otro pilar del pensamiento normalizado, que es Descartes, compatriota suyo. Porque Descartes es reduccionista y Lefebvre va contra los reduccionismos de la ciencia. En las especializaciones científicas se reduce, por ejemplo, práctica y teoría, los dualismos de Descartes, que al final de cuentas simplifican el conocimiento y que hoy sigue siendo una herencia de muchos pensadores que dicen, bueno, la ciencia no tiene que tener nada con la imaginación, pero es en la imaginación que el conocimiento también se fertiliza y se gesta. Sin la imaginación los grandes aportes científicos no podrían haber llegado. Y pensar la utopía es decir, bueno, ¿cómo es que llegamos a esa sociedad deseable? Por utopista y su pensamiento subgéneris, Lefebvre es tildado de un tipo de izquierda inaceptable para el tiempo donde él defiende que no hay que salir del dogma de las izquierdas. Y es en su complejidad de pensamiento que crea una teoría unitaria, que es justamente en la producción del espacio, donde sale de la dualidad y entra a la triada, al equilibrio del triángulo para conceptualizar. ¿Qué visión tiene justamente Lefebvre del espacio en su repaso también histórico en su obra La producción del espacio? Que para él las abstracciones que hoy se nos facilita con las tecnologías, porque nosotros hacemos coordenadas o puntos, ¿no? para dar cuenta de localizaciones en sistemas matemáticos, por ejemplo el sistema cartesiano, la matemática, para Lefebvre son abstracciones de ilusión. Porque en esas ilusiones no se ve la producción del espacio. La producción del espacio es justamente la sociedad en movimiento, que genera, por ejemplo, arquitectura, y esa arquitectura transforma el paisaje, y en ese paisaje estamos hablando de que el espacio hay otras relaciones. Por lo tanto, el espacio es un producto social, pero también es parte, es una recursividad.
porque el pensamiento marxista es de procesos, la reproducción. Tenemos que pensar en temas de procesos. Y Lefebvre lo hace, ¿no? Lefebvre dice que este pensamiento científico separatista es el pensamiento que nosotros vemos hoy cuando hacemos muchos análisis y separamos capas de información. La ciencia formal de la matemática, la lógica, la cartografía. Por otro lado tenemos las capas de la ciencia social, la geografía social, la ciencia natural, la geografía física, y tenemos el concepto de síntesis en el paisaje y todo eso. Es decir, nosotros analizamos y fragmentamos todo, y en esa fragmentación perdemos justamente cómo la realidad se gesta. Ciencias fragmentarias es como capas del saber analíticas. Contra eso va Lefebvre, y en la cartografía convencional de nosotros que hacemos capas y todo ello, del análisis espacial, Lefebvre va sin el abordaje mayor, el desarrollo mayor en su época de pensamiento de estos modelos. Lefebvre ya tiene una crítica preestablecida de estos, porque va a ser una abstracción de la realidad. Él no quiere ir con las abstracciones. Entonces él dice que la producción del espacio, en su teoría unitaria, ya es un triángulo. Y en este triángulo tenemos los extremos, que es el espacio de representación, las prácticas espaciales y las representaciones espaciales. ¿Qué son las prácticas espaciales? Es el espacio percibido, la experiencia material, la realidad cotidiana del tiempo y urbana del espacio, la producción y reproducción social, lo que percibimos todos. En una propia habitación la percibes tú, la percibo yo, ¿no? Entonces, en esa representación del espacio nosotros tenemos que comunicar lo que percibimos, y al comunicar lo que percibimos tenemos que hacer lenguaje eso que se percibe, y cuando se hace lenguaje lo que se percibe, conocemos justamente la cartografía, que es las representaciones espaciales, el espacio concebido. Y dice que el espacio concebido que los especialistas dan, es el espacio de los expertos, científicos y planificadores, de los mapas y todo eso, son signos, códigos de ordenación, fragmentación y restricción. Es la abstracción la razón. El capitalismo, la ciencia positivista, el positivismo lógico nos va a decir, estos mapas son los mapas del desarrollo, son espacios concebidos, son reducciones del espacio, como decir, el espacio al final de cuentas tiene la forma de organizarse, de direccionarse con mapas. Entonces para los geógrafos es muy difícil aceptar la crítica de Lefebvre, porque el espacio que nosotros estamos justamente siempre evocando, siempre buscando, es el espacio de la cartografía, no el espacio de la geografía en sí. La geografía involucra entender que el espacio es multidimensional. Entonces, aceptar a Lefebvre, por ejemplo, dentro de la tradición de la UDG, sería ir en contra justamente de la forma de cómo construimos el quehacer geográfico con la construcción de los mapas. Lefebvre se centra en los mapas como algo geográfico, sino como una parte de la geografía. Después están los espacios de la representación o el espacio vivido. ¿Qué significa? La imaginación dice algo, lo simbólico dice algo, es el espacio de los usuarios, habitantes, ciudadanos, de las utopías y distopías, de las pasiones. Por un lado tenemos la razón del espacio concebido, y acá tenemos las pasiones del espacio vivido, cuando la gente quiere cambio, lucha por los cambios. Por ejemplo, ahora que la gente quiere cambiar la situación de violencia en Jalisco, pensamos en que cómo proyectamos la imaginación, queremos llegar a ese escenario de paz, y para eso tenemos que entender el espacio vivido, porque el espacio vivido nos arroja el deseo del cambio, y es la pasión de los cambios. La utopía como herramienta potencial de los cambios, de la búsqueda de las movilizaciones. Cuando hablamos de lo triádico, de lo que tiene tres puntos de equilibrio, el salto de la dualidad a la triangulación, acá tenemos ejemplos claros fuera de la geografía y dentro de la geografía. En la semiótica, que es la ciencia de los signos, se conocía el modelo binario de Saussure, significado-significante. Yo te digo árbol, y es el significante, que es justamente una imagen acústica. La palabra árbol llega a tus oídos, pues, y tú en tu imaginación te imaginas un árbol. Pero como te digo árbol, y tú puedes imaginarte cualquier árbol que tu experiencia ya te haya permitido configurar en tu mente, pues yo no te estoy diciendo un conocimiento verídico del árbol, un concreto del árbol, no un árbol en particular, sino un concepto general del árbol. Pero el conocimiento de los signos no solo es ser binario. La tríada de Peirce,
que él dice hay objeto, hay signo o representamen e interpretante. El objeto es claramente lo que se ve, tal cual, en la empiria. Vengo yo veo un árbol y te digo árbol, y te estoy diciendo representamen. El representamen sería si te lo escribo, te lo dibujo o te lo digo. Es decir, es el material de la información que viaja. Puede ser un escrito, puede ser sonoro, puede ser visual o puede ser mezclado, multimedia. Interpretante es lo que tú generas, la imagen de árbol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la comunicación de las ciencias? ¿No? Nosotros esperamos que existe un simulacro o un terremoto y de repente este representamen está en los sismógrafos y ellos interpretan qué magnitud es y dan el comunicado. Es decir, la comunicación está en esta triangulación. Porque la triangulación permite que la comunicación se dé de una forma más dinámica. Porque los interpretantes se suman justamente a la cadena de tu conocimiento, y la cadena de los conocimientos de los diferentes usuarios es distinta. En la geografía, Chomsky habla a través de Severo Iglesias González, un filósofo mexicano, de la posibilidad de una triangulación en el conocimiento. Y él en la metageografía habla justamente de las tradiciones triádicas. Bueno, no habla tal cual de las tradiciones triádicas, pero sí de lo triádico dentro de la geografía. Bueno, ese será para otro tema, otro abordaje, pero existe el ensayo sobre justamente estas formas de entender trianguladamente los conceptos, que Chomsky inclusive va más allá después de la triangulación, va al pentágono. Entonces, para entender un poco velozmente qué significa esto de lo triada, ¿no? Tenemos la dualidad del yin-yang y la trinidad de la triqueta, que es más que todo de referencia simbólica, por ejemplo, de la iglesia, ¿no? El espíritu, la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la dualidad tenemos mente-cuerpo, en lo triádico tenemos mente, cuerpo y espíritu. Tenemos naturaleza, sociedad, por un lado, tenemos naturaleza, práctica y sociedad, por otro. Objetividad, subjetividad, por otro lado tenemos objetualidad, praxis, subjetualidad. Tenemos hombre, mujer, hijo. Tenemos tesis, antitesis, tesis, antitesis y en la dualidad, y en la triada tenemos tesis, antitesis y síntesis. Tenemos tiempo y espacio por un lado, tiempo, espacio y sociedad por el otro. O sea, pensar en tripartito, en 3 puntos concretos, categorías que nos permiten estructurar el pensamiento. Ahora, cuando hablamos del yin-yang y la etiqueta, bueno, esto es misticismo. Pues no, es lógica simbólica. Al final de cuentas se evocan comunicaciones, ¿no? Entonces, para Lefebvre, desde este punto de vista, dice que también habla del espacio, mercancía, el urbanismo y la competitividad interurbana. Si Lefebvre estuviera vivo, sería crítico acérrimo, de Imeplan. Para él, Imeplan lo que quiere es racionalizar el espacio, y en su racionalización, en el orden que quiere generar, él es segregador. Porque agarra y pone los ricos por un lado, los pobres por el otro, y ahí quiere segregar las funciones monofuncionales, hacer monofuncional el espacio urbano, cuando para él el desorden es integrador. En esa complejidad, el rico y el pobre se mezclan, viven, se comprenden y generan justamente que la sociedad evolucione en base a la empatía, ¿no? La relación de los diferentes sujetos se tienen que ver las caras. En el ordenado nunca se ven, ¿no? Se separan, hay una segregación. Bueno, del cálculo de lo segregador a la necesidad de convivir hay siempre creatividad. Dice, el urbanismo funcionalista del hábitat, trabajar, circular y ocio, ¿no? Como los principales, cómo se estirpa principios, y de estos principios se genera justamente una gestación de ordenar la ciudad. Hay conciencia de clase, ven al ciudadano como conejillo de indias. Por ejemplo, los grandes urbanistas que están gestionando la ciudad vienen de clases altas y ven al ciudadano como conejillo de indias. O sea, al final de cuentas no tiene una empatía con ellos, simplemente los manipula, quiere encasillarlos. La planeación es un instrumento del capitalismo, diría Lefebvre. Y por el otro lado tenemos la pregunta, ¿los sueños se georreferencian? ¿Dónde georreferencio los sueños, no? El paisaje del anhelo, ¿no? Esas evocaciones, esos deseos, esa potencialidad que no solo en lo concreto se ve, en lo tangible, que tu texto también aborda algo así, hay párrafos de ello, ¿no? Que no solo lo concreto, ir más allá, ir en lo imaginado. El resultado de su crítica es la participación ciudadana en la planeación. Sin Lefebvre,
no pudiéramos logrado lo que hoy, que es que la planeación de la ciudad tiene que incorporar la sociedad, porque el FEP es el principal crítico de que los especialistas en la planeación nos llevan justamente a tener un espacio organizado al modelo de ellos, y ellos están coordinados por poderes, pero en la participación ciudadana la ciudad tiene ya una cuota desde sus propios usuarios. Lefebvre, ¿qué es lo que dice en su tesis? Que la ciudad deja de existir para existir lo urbano. ¿Qué quiere decir? El alma de la ciudad es lo urbano. Cuando la ciudad muere, no quiere decir que la ciudad desaparezca empíricamente, sino que la ciudad, como un organismo que se gestiona autorregulado, sino que ahora se virtualiza la ciudad, o lo urbano, perdón, en toda la faz de la Tierra. Por eso se quema, por ejemplo, el incendio de la primavera. Se quema la primavera porque el urbano, el espíritu de la ciudad, está descarnado de la ciudad y quiere invadir todos los espacios, quiere crecer a toda costa, porque el espíritu, el urbano de la ciudad está suelto. Ese es el aporte crucial de Lefebvre. Lo urbano es una dimensión que se descarna de la ciudad para virtualmente querer empoderarse de la faz de la tierra, y vemos cómo hay justamente acciones fácticas de quemar, de ir contra los preceptos legales para que la ciudad siga creciendo de una forma incontrolable. Lefebvre no es antiarquitecto ni antiurbanistas, pero sí anticapitalista. Y esto está clave, porque cuando decimos Lefebvre va contra los arquitectos, contra los urbanistas, entonces ¿qué es la opción de Lefebvre? No, que va contra los especialistas. No, Lefebvre ha apoyado proyectos de arquitectos y urbanistas. Inclusive, si nosotros nos venimos a la perspectiva de Lefebvre, iríamos de alguna manera contra los preceptos del posgrado de la UDG, de ordenamiento territorial. Wolfi habla de la ciudad y el espacio como collage. Constan de la nueva Babilonia como justamente estas relaciones de convivio y de experiencias, ¿no? Nuevas en la arquitectura. Mario Gaviria habla del espacio, del placer, y del espacio de la buena vida, buen salvaje, una crítica del urbanismo, de la ecología. O sea, es una forma de concebir el espacio, la ciudad, novedosa, sin hablar del uso de mercantil del espacio, sino de sus facultades de juntarnos, de cambiar, de convivir con la naturaleza, de experimentar la propia sensación de la ciencia, de experimentar el hecho de estar habitando y las fuerzas de la naturaleza, cómo estas nos hacen vivir y sentir el placer. No tanto pensar el capitalismo, de que hay que sacar dinero, ¿no? Sino recrear la convivencia entre nosotros. Una obra clave de Gaviria es ni desarrollo regional ni ordenación del territorio, el caso valenciano. Esta obra, si uno lee y lo que dice esta obra, claramente va contra los preceptos de la ciencia para dar cuenta de que hay una evolución, un cambio territorial, y cómo se despoja de la negativa, no un sentido tácito. Claramente su texto es un poco provocador, pero que nos da cuenta de que hay esas referencias científicas que luchamos porque se apliquen, no se aplican, nos tienen que dar progreso. Al final de cuentas hay otras formas de organización subalternas, ¿no? O inclusive no es necesariamente estos aparatos de ciencia para generar la calidad de vida, ¿no? Ellos son parte de la internacional situacionista. Es algo un poco parecido a la internacionalista, que es más de índole belicoso, de política, de lucha, ¿no? Ellos son más artistas. Lefebvre es artista en alguna medida, de aceptar cómo el arte va contra el capitalismo y puede generar otras nuevas sensaciones de búsqueda de la calidad de vida, por ejemplo. Fue un grupo revolucionario conformado por artistas intelectuales que tuvo su auge en Europa entre 1957 y 1972. El mayo del 78 se encuentra inmerso. Sus principales objetivos eran la transformación de la vida cotidiana y la crítica radical a la sociedad capitalista. En resumen, la Internacional Socialista fue un grupo radical que buscó transformar la vida cotidiana y desafiar las estructuras de poder a través de la crítica, la creatividad y la acción directa. Bueno, el espacio público de Lefebvre, por ejemplo, con Jean Jacobs, son los que van a empezar a dar cuenta
de que el espacio público es importante a la hora de teorizar y cómo teorizarlo, no tanto desde el ámbito funcionario, desde los capitalistas, sino desde otros ámbitos de provocación. Y es acá donde ingresa, por ejemplo, tu tesis, de alguna manera, o tu IPP, perdón, que es el espacio público donde ocurren los robos, ¿no? Entonces ya estamos sabiendo cómo Lefebvre es un pensador crucialmente de la ciudad, y cómo tú estás hablando del tramado de la ciudad como contexto del fenómeno que vas a estudiar. Por ahí podemos empezar a hablar de uno de los conceptos claves, el espacio público, ¿no? Tenemos por un lado que el espacio concebido como forma de ordenación del urbanismo al servicio del capitalismo, con reglas draconianas, va contra el espacio vivido como deseo utópico de cambios. La reproducción del espacio supone su asunción de la ciudad como obra, como valor de uso, como goce, como disfrute, como belleza, como creación colectiva de los ciudadanos, por tanto, sobre la que ellos deciden y la que ellos intervienen. Entonces hay que pensar justamente cómo se ordena la ciudad, cómo tiene esa estructura la ciudad para su seguridad, de estos aspectos funcionarios, de estos aspectos de poder fáctico, policial inclusive, y estos poderes si no reconocen justamente la participación ciudadana de la seguridad. Entonces la utopía de tener una ciudad segura formaría parte de un postulado que tu tesis, que tu IPP reconocería desde lo que aporta Lefebvre, la ciudad segura como utopía, que ese sería justamente el espacio de la representatividad que dice Lefebvre. Contra el espacio concebido de los planificadores viene el espacio de la representatividad, el espacio representativo, que es justamente ese espacio evocado que queremos luchar. Cuando yo estaba trabajando en Parlamento de Colonos, ellos decían, queremos tener una ciudad como Ontario, una ciudad de Vancouver, de Canadá, una ciudad de primer mundo, queremos tener una ciudad como esa. Entonces para ellos eso era su guía utópica, ese tipo de ciudad era su guía utópica, para que llegue a Guadalajara a tener ese tipo de ciudad. Después tenemos la utopía concreta, porque Lefebvre, a costa justamente de lo que es el aporte, por ejemplo, de Descartes, donde dice tenemos que sacar la imaginación del método científico. Lefebvre va contra eso y dice, sin utopía, sin exploración de lo posible, no hay pensamiento. Entonces en tu caso sería, si quieres ser lefebriana en alguna medida, si quieres hablar de Sócrates, que pensar justamente en esa utopía de salir de la inseguridad. Ya estábamos un poco aterrizando cómo es ser consecuente a los pensadores que seguimos. Bueno, los tienes que ver como amigos, que es la falta que hay, que pues la academia ha fallado en hacer que los estudiantes que tienen tantas afinidades con los cambios, las nuevas generaciones, no vemos a los teóricos como amigos, los vemos como ellos que hay que citar y todo ese pedo, y cuando tenemos cierta afinidad por sus pensamientos nos cuesta bajarlos a la hora de teorizar, porque nos crean esos vínculos de fraternidad con estos amigos, los teóricos, los geógrafos, que también quieren cambios, mejoras para la sociedad. No nos han hecho saber leer, entender sus contextos. Nos falta demasiado para entender a los geógrafos como amigos. Los vemos como cátedra, como formadores, como orientadores, como mentores, pero son amigos, tienen voluntad de cambiar las cosas, como uno, como cualquiera. Entonces, en la estructuración de tu IPP tenemos la introducción y la invitación a su lectura. Hablas justamente de tu experiencia personal en esa invitación. Creo que esa experiencia personal puedes extender un poco más en el capítulo 1, porque tú de tu experiencia a la teoría, ¿no? de tu forma de ser a la teoría, hablas de delitos, en el primer capítulo, delitos e inseguridad en Guadalajara, que acá, por ejemplo, presenta la problemática, los conceptos, la teoría, los alcances, el método y objetivos, pero no de una forma clara, claramente, no de una forma clara. Vamos a revisar a lo largo de lo que resta del video justamente esos aportes un poco combinados. En el capítulo 2 habla de las fuentes de información y su confiabilidad, que es el desarrollo, en este caso estadístico, y sus reparos, que me parece bien. En el tercer capítulo, la representación y los mapas de robo a vehículo en Guadalajara. La palabra representación
ya por lo menos estás conectando de alguna manera con uno de tus referentes, que es Soja. Que por cierto, vamos a descubrir si realmente Soja es uno de tus referentes claves a la hora de hacer tu teoría, tu IPP. Porque yo voy a detectar algo que tú me lo podrás refutar. Quieres avalarte en Soja, pero terminas avalándote en otro autor. O una especie de collage. Me quiero hablar de este y de este, pero no me decido por cuál. Pero ahí estoy tambaleando, pero al final de cuentas quiero ser una obra original. Entonces hay que mantenernos en la originalidad, pero hay que saber ordenar o aclarar los aportes en base a tus intereses. En este capítulo 3 a los aportes de la espacialización, me parece bien. Y en el capítulo 4, reflexiones e interpretaciones, la condensación. Usualmente la bibliografía, la gran parte de la bibliografía es la que se cita casi en el primer capítulo. Bueno, te presento el método GeoRhizoma, que es el que podría ayudarte para dar va a dar este orden de ideas, al final terminaría por ayudarte a condensar tu IPP y tener más seguridad en lo que vas a defender, sin desnaturalizarte, sin descartar los aportes, sin descartar tus afinidades de pensamiento, pero eso sí, hay que ser un poco más clara de tu identidad a la hora de teorizar y querer concebir la geografía. Es decir, el GeoRhizoma va a querer que seas más auténtica y bueno, seas la Mara que eres, o sea, una libre pensadora que has entrado a la comisaría, a la policía, pero estás regresando a aportar como geógrafo a esa instancia y a la sociedad, pero desde los postulados que te han caracterizado, ser libre pensadora. No por nada estás guiándote en Soja, en Lefebvre, hasta en Milton Santos, ¿no? Dice, el conocimiento es una larga conexión de información que se obtiene por una búsqueda que sobrepasa la formalidad universitaria. Es una narrativa que cruza las esferas de la vida profesional y la doméstica. Se forma en cualquier lugar y momento, porque las ideas no son esclavas del tiempo ni espacio programado. La soledad, los amigos, los maestros, aunque con claras evidencias de desgaste, la familia, el paisaje, los libros, todo suma, de forma directa o indirecta, pero todo suma. El GeoRhizoma es el camino de la construcción del conocimiento que necesita del espacio-tiempo para desarrollarse. Implica de la confianza del pensamiento escribano, del pensante escribano, o sea tú, que siempre tendrá algo que contar sobre dominio de algo. La geografía es tan magna que se extiende encubierta y inadvertido. Sus develaciones son avanzadas para que la vida y su reproducción nunca paren. Es desde este principio que el GeoRhizoma se aplica, porque es consustancial a la existencia. Si el tiempo-espacio transcurre al latir el corazón, al movimiento de la masa, al flujo del sueño, una geografía siempre se estará formando. Entonces acá vemos que yo veo 3 trayectos en tu vida académica o en tu vida como formación geógrafa, que tu último trayecto tiene que ser el trayecto definitivo. Yo también tengo esquemas así a la hora de mi IPP, porque yo no descarto mi experiencia vital a la hora de formar conocimiento, es estúpido. Yo veo que ingresas a la universidad, que es tu primer trayecto, un trayecto lineal, pero empiezas a ver desviaciones del pensamiento libre, ¿no? De la búsqueda de vocaciones particulares. Por ejemplo, creo yo que conoces a Soja durante la licenciatura y de Soja es una desviación creativa, porque no es como que no te forman con Soja en la universidad de una forma explícita. Pero también tienes puntos de derivación. Por ejemplo, trabajas con la comisaría de seguridad, que sea tu segunda trayectoria, de la licenciatura a la policía, y dentro de la policía también tienes, bueno, mejor dicho, dentro de la policía tienes tu propia trayectoria, porque vas a subir de puesto, qué tanta experiencia vas a adquirir ahí, cómo vas a adquirir ahí, pero ya sales de la licenciatura, entras a la policía y después regresas a la policía condensando esa experiencia. Y ahí es donde conectas desde justamente tu libertad de pensadora geográfica a Soja. Entonces es en el camino de la formación de la geografía donde vienes de la formación policial, recoges tu inspiración en ciertos geógrafos para formarte. Ahora, ¿qué significa
qué es para ti y cómo condensas. Yo diría, en esta trayectoria de formación en la UDG, no es un tan lineal como se parece, sino conoces el método GeoRizoma y del método GeoRizoma te permite conectar tus experiencias con los teóricos amigos para justamente defender tu posición, para obtener la licenciatura. Entonces lo que vemos y lo que yo analizo de tu primer capítulo es que tenemos que ser claros en ver los agentes e instituciones, las palabras claves, el fenómeno, objeto, método. Por ejemplo, agentes e instituciones estás tú, la UDG, porque lo citas, el departamento de alguna manera, pero tienes que citarlos también, como decir, yo entré a la UDG en tal periodo y también leía Lefrep y Lefrep se mantenía, Soja, el espacio, entré a la policía y de repente quise conectar la policía con mi experiencia de haber leído a Soja y todo eso. Es decir, contarlo de una forma casi testimonial. Entras a comisaría, en comisaría veo que hay división de inteligencia y unidad de estadísticas y geomática del delito, es decir, encuentras geografía dentro de la comisaría y te recuerda justamente al paralelismo de las prácticas de la universidad, pero también quieres ir más allá de lo que la universidad te ha aportado para justamente aplicar a tu trabajo de geógrafa en la policía. ¿Por qué? Porque ni en la policía ni en el plan de estudios vas a encontrar el abordaje explícito de Soja, de Milton Santos o de Lefrep, ¿no? Y eso es una defensa de tu originalidad, que pues, te digo, mi apoyo es respaldar esa originalidad. Entonces, ¿qué palabras claves entendemos? Seguridad, en términos también sojianos podemos poner entre paréntesis inseguridad como una palabra compleja que deriva del delito. Inteligencia, que deriva de estadísticas, geomática. Espacio urbano. En los fenómenos, robo de vehículos. Objeto y método, cartográfico, ritmo de ocurrencia, correlaciones, estrategias de distribución, logística, al final. Entonces vemos cómo hay una intención de hacer mapas, pero ¿será suficiente hacer mapas para el abordaje de Soja y de Milton Santos? Porque tú dices, es Soja, Lefrep y Milton Santos mis referentes básicos, que tú los combinas como para hacer tus referentes básicos. Bueno, después en tu primer apartado abres con un epígrafe de Cantero donde se habla de la ciencia y el arte. Entonces digo, conociéndote de tu forma, porque yo cuando hablo de un autor, de un escrito, de una persona, pues te hago su evaluación de cómo la conozco, ¿no? Y a ti te conozco en algún grado lo suficiente como para decir, sé cómo más o menos piensas. Entonces, el hecho de que la ciencia y el arte se conecten con Cantero se involucra que vas a seguir un precepto de Cantero, decir yo quiero hacer arte y ciencia a la hora de hacer geografía, pero ¿te permitirá hacer arte y ciencia a la hora de hacer geografía este fenómeno que estás abordando? Pero pues no hay que soltar a los referentes, hay que insistir en ello. Entonces, en esta tercera trayectoria, que es justamente conectar tu trabajo de policía con lo geográfico, se busca la relación entre espacio y delincuencia. Y es el primer capítulo el que quieres hacer. Entonces, empiezas con la dialéctica del espacio, después hablas de Milton Santos y procesos y relaciones sociales, después entras a Peter Haggett, que me enteré que falleció en febrero de este año, con 92 años, el primer ganador del Baudrillard en el año 91 acaba de fallecer. Hablas justamente de la diferencia de espacio, localización y lugar, y después dices, hay un párrafo que tú dices, pero es que el espacio no es solo lo concreto, hay que ir más allá, es como regresar a la trialéctica. Entonces veo cómo quieres entrar a lo complejo de la trialéctica, entras a Milton Santos para que da su aporte, entras a la formalidad del espacio de localización de Haggett y después regresas a la trialéctica. Me parece interesante tu abordaje, pero no marcas las distinciones un poco más claras, aunque sí dices, por ejemplo, que entre Soja y Milton Santos ambos comparten el materialismo histórico, es decir, la base crítica del marxismo, pero no lo dices de Haggett. Y se me hace interesante lo que pones, pero no reconoces las tradiciones de pensamiento tal cual de Haggett. Pero esto que pones te tiene que reflejar en la metodología, y al final pareciese que tocas a Milton Santos, que tocas a Soja, pero abordas una metodología con Haggett, es decir, Haggett que da su comentario de qué es el espacio, localización y lugar,
termina siendo el que al final del día resuelve tu metodología. Entonces queda sobrando soja, queda sobrando Milton Santos. Después hablas justamente del medio, sociedad y paisaje, y cierras de alguna medida con Checa, que es el espacio geográfico, es el espacio social, como una opinión de un sujeto, ¿no? Entonces ahí yo veo que si quieres entrar en Soja y en Milton Santos, haces un repaso que me parece adecuado con Haggett, pero creo que Checa está sobrando para mí. Pues, desde un punto de vista particular, es lo que tú pones, se toma como referencia para este documento una perspectiva desde la geografía crítica de Henry Lefebvre, Milton Santos y Edward Soja. O sea, mira lo que estás diciendo, ¿eh? Vas a conectar a Henry Lefebvre, a Milton Santos y a Soja. Al final de cuentas los vas a conectar. Desde su conexión tú vas a hacer el abordaje de tu IPP. Entonces, ¿qué dices? Desde Lefebvre, la producción social del espacio. Producción social del espacio. Entonces tendrías que aclarar qué es la producción social del espacio un poco más, como para decir el marco de la reproducción social del espacio de tu IPP. Y acá, por ejemplo, hay que tener cuidado en que, bueno, yo voy a estar, mi método va a estar a la altura de entender la reproducción social del espacio. Si entiendes bien qué es la reproducción social del espacio y tu IPP aporta un cachito de la reproducción del espacio del Lefebvre, de una reproducción hacia los cambios, pues chido, ahí tú quedas, porque es como el concepto panorámico, reproducción social del espacio. Es decir, quiero definir qué es el espacio, para dentro del espacio relacionarlo con la delincuencia, y relacionarlo con la delincuencia quiero hacerle mi aporte. Entonces, la producción social del espacio del Lefebvre va, pero hay que explicar qué es la producción social del espacio del Lefebvre. Porque si lo pones, es solo la reproducción social del espacio, entonces si no explicas cómo es que él piensa la reproducción social del espacio, ¿cómo va a entrar tu IPP? Tú dirás, bueno, es que los que me están leyendo ya sobreentienden qué es la reproducción social del espacio, sí, pero en la lógica del desarrollo, ¿cómo es que Lefebvre se rescata en las conclusiones si no explicas qué es la reproducción social del espacio? Acá hablas una cita, por ejemplo, de Milton Santos, y ahorita vamos a entrar puntualmente a él porque creo que es más miltoniana en alguna medida que sojiana, por ejemplo. Y dices el espacio tripartito, que dice que el espacio absoluto, relativo y relacional, que también que es el sistema de cosas y sistemas de acciones, que es la concepción del espacio que tiene Milton Santos, y hablas del tercer espacio, pero alcanzas al tercer espacio, la pregunta con respecto a Soja. Entonces tienes estas tres referentes que, te repito, mi cometido no es que los abandones, sino que los trabajes sin llevarte que realices todo de nuevo, que de mayores exigencias, sino tranquilamente en extender un poco más sus abordajes y relacionarlos a tu experiencia, y con eso es suficiente, porque hay la forma de hacerlo. No se está pidiendo algo que tú vengas no te estoy presentando un autor que no lo hayas leído, que no tengas las nociones de su aporte. Simplemente es clarificar un poco más lo que hacen, ¿no? Pones después, en ese intento de no perderse en el cientificismo cualitativo y buscar más allá de las estadísticas y la probabilidad numérica, empresa un tanto compleja cuando la sistematización en la generación de los datos no se acompaña con la observación de campo, se busca ese sentir e imaginar que sucede espacialmente y que se nutre de esos lugares. ¿Cuál es la participación de las formas y del paisaje en la sucesión de eventos como la comisión de algún hecho delictivo y la analogía entre lo uno y lo otro? Y ahí donde tú dices, bueno, voy a hacer, donde quieres entrarle, es el párrafo que te permite decir, quiero entrarle a la crítica. No quiero ser cientificista, no quiero que... Pero al final de cuentas eres reduccionista en el segundo capítulo, porque haces justamente una representación cartográfica del espacio, que para el espacio concebido, de los científicos. Es decir, quieres ser lefebriana, pero al final de cuentas quieres ser lefebriana en espíritu, pero en práctica no eres lefebriana. Es esta contradicción que tienes que resolver. Después dices la espacialidad de la delincuencia. Y bueno, pones justamente referencias y de
Investigaciones Jurídicas del 2002, Instituto Pedón de Investigaciones Jurídicas, que es de el aparato del Estado y sus citas. Y entonces la pregunta sería, ¿es suficiente hablar de la espacialidad de la delincuencia con solo de los mapas? Ya que nos hablamos del tercer espacio del EFRE, de Soja. Acá este es el párrafo que te hace miltoniana al final del día. Es decir, de los tres eres un poco más miltoniana, porque dices, la inseguridad es un problema que más preocupa a los mexicanos. Citas ahí las estadísticas. Se expresa, construye y reproduce en el espacio visto no como un sistema de cosas, sino como un sistema relacional entre las cosas y relaciones juntas, objetos geográficos, objetos naturales y objetos sociales. Pones ahí un pie de página donde dice, en primer lugar, el espacio puede ser visto desde un sentido absoluto, del espacio cartográfico identificado mediante un cuadro de referencia convencional, especialmente las latitudes y longitudes. En el segundo lugar, hay un espacio relativo que pone en relieve las relaciones entre objetos unos y otros. En tercer lugar, este es el espacio relacional, donde el espacio es percibido como un contenido y representado en el interior de sí mismo otro tipo de relaciones que existen entre objetos. Acá tendríamos que revisar la cita, pero tú las tomas de Metamorfosis del espacio habitado de Milton Santos. Milton Santos es un sujeto que pasa por tres concepciones de la geografía. Fijos y flujos, creo que relaciones y algo más, no me acuerdo muy bien, y termina por hablar que el espacio, es sistema de acciones y sistema de objetos y sistemas de acciones, como algo más cibernético, en el sentido que la cibernética es la ciencia de los sistemas. Y esa maduración llega en la obra La naturaleza del espacio, que ciertas referencias ya están trabajadas en la Metamorfosis del espacio habitado, el libro que tú citas. Entonces habría que revisar la cita y habría que trabajar muy bien este abordaje que tú estás haciendo, porque es la clave para no descartar todo lo que ya has hecho hasta el momento, porque de lo contrario tendríamos que ajustarnos y otro sujeto que te ayudaría a decir, no, esto es solo tratamiento de datos, cuantía de datos, olvídate de Santos, olvídate de Soja, olvídate del EFREP, solo habla que haces cartografía convencional y bla, y ya. Pero creo que no, o sea, soy de esos que apoya la libertad del pensamiento. Entonces sigues hablando de el espacio en alguna medida con tus palabras, y me ayuda a mantener o de proyectar una línea de orientación que permite clarificar y empezar a acomodar las cosas. Esta dinámica y correlación espacial, porque ya estás hablando de la relación de objetos, si se observa bien y con ayuda de la localización concreta de concurrencia delictiva, puede revelarnos algún tipo de patrón o una constante de la misma, lo que contribuye a una mejor adaptación de la toma de decisiones en cuanto al manejo de los recursos con que se cuenten para combatir la delincuencia. En el caso del robo a vehículos, puede aportar para decidir, por ejemplo, la frecuencia de vigilancia en un horario determinado, ya sea con un vehículo motorizado, personal pie a tierra o personal en bicicleta. Ya dependerá de las necesidades y condiciones del terreno donde se hará la vigilancia. Acá tú estás hablando de vigilancia, cómo ayudar justamente a la dependencia de vigilancia cuando los mapas sean utilizados, de estas relaciones que se dan. Estás justificando tus mapas, su utilidad, su importancia, pero entendemos cómo tú vas a llevar de los teóricos del espacio a justificar un mapa, y cómo también este mapa simboliza de alguna manera lo que tú dices que es la espacialidad de la delincuencia, porque si la espacialidad de la delincuencia o lo espacial es multidimensional, el mapa es una de las dimensiones de la espacialidad de la delincuencia, no tomas otras dimensiones de la espacialidad de la delincuencia. Y también vale la pena decir, bueno, yo reconozco que hay multidimensionalidad en la delincuencia, pero yo puedo hacer este trato tal cual, porque si de lo contrario involucra mayor investigación, mayor extensión de la investigación. Pero conozco el alcance teórico de mis referentes y el alcance teórico de mi método, que lo ajustas justamente. Entonces hablamos de las dimensiones.
La primera dimensión es la lineal, solo hay longitud. No, solo hay longitud. La segunda dimensión es el plano, X y Y, fotos y mapas, por ejemplo. Y tú vas a hacer mapas, segunda dimensión. La tercera dimensión es el volumen, X, Y, Z y modelos 3D, las cosas como vemos tal cual porque tienen volumen y la luz permite entender que tienen volumen. La cuarta dimensión es el espacio-tiempo, la animación, el movimiento, el ciberespacio. Aquí hay una doble lectura de ciberespacio y movimiento. Entonces, tú dices, el fenómeno de delincuencia, ¿en cuántas dimensiones de esta representación ocurren? Claramente en las 4 dimensiones. Tus modelos de representación de la delincuencia, de la espacialización de la delincuencia, solo van a la segunda dimensión. ¿Entiendes? Hablas de la espacialidad, de las dimensionalidades del espacio, pero solo abordas una dimensión en el método. Hablas de la trialéctica, que es 3 dimensiones más allá de 3 dimensiones posibles. Hablas de la gran potencialidad del espacio, pero al final de cuentas solo haces una, que es el espacio concebido del EFREP en los mapas. Continuamos. Si nosotros hablamos del aporte de estos teóricos con relación, por ejemplo, al espacio absoluto, relativo, relacional que citas y que de alguna manera tú dices, quiero, justamente por estas relaciones es importante el espacio, pero bueno, hago mapas nada más y no hablo más allá de estas relaciones, es porque se necesita clarificar justamente cómo un geógrafo entiende las dimensiones y entiende qué es el espacio absoluto, qué es el espacio relativo, qué es el espacio relacional. Cuando tú pongas en tu IPP cómo es el espacio absoluto, cómo es el relativo, cómo es el relacional de tu perspectiva, con ejemplos, y cómo los geógrafos te han ayudado a pensar esto y haces tu aporte de estos hallazgos, ya la hiciste. Porque vas a defender la forma de cómo, vas a defender cómo tú concibes la importancia de la geografía y desde esa importancia de la geografía, cómo tú llegas a clarificar aportes sustanciales como geógrafa, ¿no? Este tercer espacio, el X, Y, Z, los modelos 3D, al final de cuentas son el espacio absoluto, porque son coordenadas. Si a estos modelos 3D le hallamos movimiento, por ejemplo una ciudad que se mueve, o por ejemplo tu modelo de ubicación tendría un movimiento de justamente, haz de cuenta un caso de estudio, mira, acá hay un carro que se robó en este punto y con el GPS podemos hacer el movimiento de cómo el carro llegó hasta cierto punto donde tenía cierta gasolina, donde fue intervenido, donde fue el cruce de ciertas cámaras de vigilancia, donde el operativo hace que también se movilice la policía. Si llegase a ver modelos de animación de una persecución, la hiciste, ya tienes modelados relativos, de espacio relativo. O cuando tienes tasas y referencias así, donde la matemática hace relativización y sacas un modelo, ¿no? Pero tus modelos no llegan a ser tanto relativos, llegan a ser modelos absolutos de espacios contenidos, ¿no? De presentación de la espacialidad, por ejemplo, la presentación de la espacialidad del espacio concebido desde la institución, que son la infografía que te voy a ayudar, donde pues hablamos del espacio como contenedores de la información en la clasificación de la identidad. Entonces tienes que saber cómo es que la espacialidad es entendida desde la institución. Y el espacio relacional, para que veas, es el aporte de Dori Massey, que es la primera teórica en el espacio relacional. Harvey, el Soja, ya un poco más tarde que Dori Massey, pero Harvey, Soja, Dori Massey son alimentados por el aporte del EFREP. Ese es el gran ayuda que hace el EFREP a los geógrafos. Desde su potencialidad de filósofo, él habla justamente de hay otro tipo de espacio que es más allá del absoluto y más allá del relativo, es el relacional. Y cuando nosotros hacemos el espacio relacional, es el espacio relacional de la psiquis, de la psicología, de las emociones. Por ejemplo, el motor y motivo de tus acciones, de tus prácticas espaciales actuales, que las puedes representar en un mapa dentro de la casa, fuera de la casa, está movida por el espacio relacional de esa búsqueda de futuro, de esa búsqueda de calidad de vida, de esa pugna por conseguir las victorias necesarias para la vida. Por ejemplo, cuando vean las mochilas de estos desaparecidos en el exterminio de Teuchitlán,
Muchos dicen, desde solo la representación de esas, de solo ver esas mochilas, ya muchos dicen tantas vidas perdidas. O sea, ya estamos relacionando con solo ver un objeto en un punto concreto del espacio. Y vemos ese objeto a través de la relatividad de nuestras experiencias y de la comunicación que llega a nosotros, porque no todos vamos a tener la misma opinión. Un ignorante no va a opinar lo mismo que uno que está conociendo la materia. Un ignorante va a decir, bueno, pues que es mochilas perdidas, ¿no? Pero otro que sabe de las circunstancias, que tiene mayor conocimiento, dirá, no, pobre vidas que se han perdido. Entonces estamos relacionando con narrativas los objetos que están quietos o están presentes en una foto. Desde este punto de vista, el espacio relacional sería, si vemos que tu espacio absoluto son las ubicaciones, la data trabajada, que tienes muchos datos y de esos datos hay que sacarle mayor provecho. El espacio relativo sería que te roban te roban el vehículo, o te roban la parte del vehículo, pero desaparece, ¿no? Se los llevan, ¿no? ¿Y qué sería el espacio relacional? El vehículo, por ejemplo, trasladó a ciertas personas con cierta clase, hizo ciertas rutas, pasó por ciertos lados, los ficharon, ¿por qué lo ficharon? La marca tiene que ver, es que es Nissan, es que es Ford, de clase, no clase, el año, o sea, hay muchas variables. Leyendo, por ejemplo, el vehículo, que te llevan a relaciones por las cuales el delincuente actúa así. O sea, ¿cuál es el vehículo potencial que el delincuente quiere para robarlo, ¿no? Y eso es indagaciones de las relaciones que se pueden generar. Porque no, tú dices, roban más en este lugar porque por algún motivo y roban tal, claro, vas a llegar al fetichismo espacial, es decir, roban en cierto lugar como porque ese lugar concentra más estadísticas, pero tienes que ver causales más relacionales. Y eso te involucra pasar tu base de datos de tu base de datos a pasar a casos de estudio para justamente entender, que eso sería fenomenal. Tu base de datos de espacialidad, agarras un vaso de estudio donde ves los trayectos de cómo, hasta dónde llegó el vehículo, recuperar todo lo que sea, y después el espacio relacional donde justamente ves evidencias de que fue un vehículo Ford, de que llevaba esto, que el delincuente, bueno, varias cosas, ahí puede ser varias hipótesis y lo que sea, y ahí trabajas como Sherlock Holmes, donde vas justamente bajas las escalas, ¿no? De la escala de la ciudad a la escala del vehículo concreto, a la escala de la estética, a la escala justamente de lo que se involucra, detalles minuciosos del vehículo, fotos, lo que sea, ¿no? Si no lo tienes, si no va a llegar a una lectura compleja del espacio absoluto relativo relacional a la hora de investigar un robo, mínimo esbózalo y céntrate en lo que sí vas a poder hacer. Y tú dices, bueno, esto va más allá, yo quiero trabajar estos espacios y por eso me sigo formando a la hora de estos abordajes de la delincuencia, ¿no? El aporte de los geógrafos es clave para el conocimiento, porque si tú pones espacio absoluto en internet, te van a evocar a Newton como el padre teórico del espacio absoluto y a Descartes como el matemático que se apoyó en Núcleo para hablar del, por ejemplo, el mapa, la matriz cartesiana, ¿no? Del mapa cartesiano, ¿no? De X y Y, ¿no? Si hablamos del espacio relativo, Einstein como el físico que conectó la relatividad del tiempo con el espacio. Pero el espacio relacional, de relaciones y de vocaciones y de lo que es más allá del espacio, es un aporte geográfico genuino al conocimiento. Es decir, si el espacio absoluto relativo viene justamente de físicos y matemáticos, el espacio relacional viene de los geógrafos, directamente de los geógrafos. Directamente de los geógrafos. Entonces, ahí, como te digo, el espacio relacional de los geógrafos, del aporte de los geógrafos, bebe de justamente que la multidimensional del espacio concebida en uno de los primeros libros es de Lefebvre. Entonces tenemos el aporte de la multidisciplinaridad del espacio de Massey como teórica, el de Soja, el de alguna manera el de Harvey, que quiere reivindicar, y también el espacio relacional que de alguna manera aporta Milton Santos. Porque Milton Santos hace el repaso de los espacios y él dice, yo hago espacio de relaciones, de relación de sistemas de objetos y sistemas de acciones. Entonces, ¿qué historia se puede contar de tu IPP? Mara, una libre pensadora, que se mete a la academia a estudiar,
con sus facultades de seguir siendo libre pensadora en la línea de formación para hacer título, para ser geógrafa, bueno, tiene una derivación a la policía, y en la policía encuentra lo geográfico y aparte lo geográfico, pero conoce el georrizoma y desde el georrizoma reconoce a los amigos de los teóricos que los había citado, pero que ahora los entiende de una forma un poco más detallada, más amigable, más cercana, para que ellos respalden su investigación, su IPP a la hora de presentarse ante la academia. Posteriormente, prosiguiendo leyendo tu texto, pues se encuentra que ya empiezas a la parte de más collage, que es cuando presentas este mapa, porque ya entras, no presentas a la ciudad de una forma como trama, la complejidad de la ciudad que te permite entender los robos y todo eso, desde el EFREP, sino ya entras a algo mucho más abrupto. Y en esta abruptez, pues, presentas tu mapa, geografía descriptiva, pones una cita de Canstel, que es otro de los pesos pesados a la hora de la sociología urbana y geografía. Algo una cita un poco forzada, o tendría que ser más detallada para que tenga mayor sentido. A mí no me gustan las citas por citar. Y bueno, hablas de la locación del delito, su importancia, y dices los mapas, localización y distribución, y terminas como diciendo que tus mapas cierran lo que significa la espacialidad del delito. Y te vuelvo a repetir, si la espacialidad, según Soja, Lefebvre, Macé, dice multidimensional, ¿por qué digas a decir que los mapas completan la espacialidad del delito? Si hablamos del espacio relativo, absoluto, relacional, los mapas es una representación de la espacialidad del delito, pero no es toda. No es toda. Entonces ahí te falta, creo yo, que acotar un poco tu aporte, en el sentido de que la espacialidad es un gran fenómeno, pero tú haces una parte con tu metodología. Entonces es válido decir que tu amparo es mayor, pero justamente reconociendo que tu amparo es mayor, el camino de tu aporte es sobre cierto punto. Entonces, hasta acá termino, lamento la extensión, no se puede hacer, hago todo lo posible para ser más breve, pero de eso se trata, Mara, tratar tu trabajo al detalle para justamente darte la confianza, apoyarte en tus referentes. No me gusta desnaturalizar los textos, y pues te conozco y pues quiero que sigas siendo la persona que eres, una libre pensadora con crítica, porque te tienes que declarar: soy geógrafa crítica, dentro justamente del aparato de la policía estatal. Y tú dices: soy crítica en el sentido de mejorar las cosas, de sacarle el mayor provecho a la geografía para que las circunstancias cambien. Pero también hay que saber que hay que ser crítica con las causales mayores de justamente la inseguridad, que obedecen justamente el sistema capitalista, y que tú desde la policía no puedes hacer mayores cambios, sino es que también desde las políticas, ¿no? O sea, otro cambio mayor. Y estás hablando de justamente de un escenario de una ciudad muy caliente en el sentido de seguridad, que es Guadalajara, ¿no? Entonces, hasta aquí viene el aporte, espero te sirva, y solo termino diciendo: yo hago lo que no hicieron conmigo. Seguirme al detalle, formarme al detalle, acompañarme a la hora de formar mi conocimiento. Si no hicieron conmigo los maestros de la UDG, eso yo no pienso, cuando me piden un favor para ayudar a formar conocimiento, yo no pienso hacer lo mismo. Creo que esa sería la desdicha de la geografía. Bueno, adiós.